cómo escribir para la web. Y en primer lugar, les quería mostrar un videito. Vamos, es una presentación de un periodista que presenta su medio en un foro de periodistas. Ese medio se llama Quartz. Y vamos a ver el video. El video dura más o menos 22 minutos y voy a poner alguna pregunta. O sea, bueno, digo que voy a poner alguna pregunta que sale en la presentación y a partir de ahí vamos a poder comenzar y contar un poco qué es esto de escribir para la web, o qué tips hay que tomar en cuenta, etcétera, etcétera. Y luego ya pongo la clase. Me dicen si hay problemas de audio, etcétera, se ve bien, se ve mal. Ya me lo cuentan porque lo voy a descargar más que descargar, de poner desde internet. Voy a ver, vamos a darle clic al video. Me está cargando el Vimeo. Ahí le doy. Se lo vamos a dejar en el minuto 20, 22 y luego ya seguimos conversando. Buenos días a todos. Buena mañana. Sí. Buenos días. ¿Cómo está? Un inglés y un francés se sientan a hablar español. Bueno, suena como el inicio de un chiste. Lo intentaremos. El tema es apasionante. Hemos invitado a través de Guion Gilfield a una plataforma que se llama quartz.com, que vale la pena conocer a fondo. Esta plataforma tuvo 3 años, su aniversario, tercer aniversario fue la semana pasada. Es una plataforma dedicada a la economía que fue creada dentro de toda la modificación y la renovación de una vieja revista que se llama The Atlantic en Estados Unidos, que hizo muchísimas cosas. Cuando apareció Quartz.com hace 3 años, desde el primer día el choque en el mundo periodístico fue muy fuerte. Era algo distinto en la forma y que obviamente apuntaba en una dirección distinta. Lo vemos o lo vamos a ver en la pantalla. Lo que ven es la homepage, la página donde se recibe a los lectores en este momento. Entonces se ve que hay un artículo y hay varias cosas que quiero mostrar meramente para que vean por qué parecía extraño. La primera cosa es que este sitio no tenía pestañas. Si ustedes miran arriba, y lo voy a mirar directamente en la pantalla, a la izquierda ven All Picks, lo que fue escogido por la redacción. Latest, lo último, lo más popular, y a la derecha algo que se llama obsesiones. Entonces fue la primera sorpresa. Este sitio no tenía secciones, mundo, economía, deportes, sino que tenían obsesiones. Y Guion nos va a hablar de esto, pero las obsesiones pueden ser el futuro de las finanzas o el futuro del euro o qué va a pasar con un cierto aspecto de la energía. Las obsesiones vienen y se van, hay nuevas. Bueno, entonces esto fue el primer choque. La segunda cosa, voy a intentar mostrarlo, es que fue pensado desde el principio para el teléfono, entonces para el celular, como se dice aquí. Es decir, era hecho en responsive design, lo voy a intentar demostrar. Es decir, si se reduce el tamaño de la pantalla, se adapta a un teléfono celular. Ok, y lo ven así. Esto era la segunda sorpresa. La tercera es que si uno mira el sitio y voy a ir a esta historia. Si uno mira el sitio, lo que se ve es que es un scroll ilimitado. Esta historia es muy larga, pero cuando llegaré al final de la historia voy a descubrir que estoy en una nueva página
¿Qué me habla? Aquí tenemos el titular y otra cosa. Y entonces fue una especie de mundo sin límites, donde habían cosas. Y de vez en cuando aparecía, no sé si va a aparecer, aparecía en toda la anchura de la página, aparecía una publicidad, porque ellos no tenían publicidad, sino sponsor, que venían de manera regular. No sé si lo voy a Creo que no van a encontrar. aparecer porque están geotag. Ok, hoy, porque estamos en Colombia. Entonces, tenían infografías de gran calidad. Además, tienen una newsletter, el Quartz Daily Brief, que leí como cada día por la mañana. Entonces, cuando nos hemos enterado que había 12 periodistas detrás de esta máquina, fue una sorpresa total. ¿Por qué fue una sorpresa total? Porque tenían calidad. Leer Quartz era y sigue siendo leer gran calidad periodística. Con tan pocos periodistas, cómo lo hacían, cómo trabajaban para satisfacer a los visitantes. Entonces tenemos a Gideon que nos va a hablar de esto. Hoy no son 12 periodistas, sino 70. Hoy Quartz.com tiene también una versión en la India, una versión en África y sigue siendo un punto de interés muy grande para todos los periodistas porque es un sitio, lo repito, que tiene calidad, que propone algo francamente que deja a la gente boca abierta por la calidad del trabajo. Entonces Gideon Lichfield, americano pero que habla castellano, como mi castellano afrancesado, tiene la versión suya y entonces nos va a explicar cómo funciona, cuál es la visión que ellos tienen de tratar a su audiencia para que la audiencia vea un sitio, una plataforma deslumbrante por su calidad. Gideon, es tu turno. Voy a mover la máquina y bueno. Bueno, merci Jean-François. Muchas gracias por esa introducción tan amable. Voy a hablar de esto del periodismo al tiempo del lector, que es una frase un poco enigmática, pero voy a tratar de explicar a qué se refiere. Pero como comentó Jean-François, iniciamos Quartz como un intento de llegar a una audiencia a nivel internacional que se interesa en negocios, el tipo de gente que lea el Economist, el Financial Times y el Wall Street Journal, pero diseñarlo desde cero para ser leído en dispositivos móviles porque sabíamos que eso iba a ser el modo de consumo lo más común en los próximos años. Y también pensar en cómo la noticia llega al lector, estar consciente de que en vez de ir a una página como fanft.com o newyorktimes.com para leer una noticia, cada vez más la gente, las noticias llegan a la gente a través de su Facebook, su Twitter, otras redes sociales. Entonces pensamos en cómo nuestros artículos iban a tener su propia vida en Internet para ir llegando, buscando a esos lectores. Las obsesiones que comentó Jean-François son nuestro intento de no tratar de ser comprensivos, porque no podíamos con un equipo tan pequeño cubrir todo el mundo. En vez de eso, identificamos las tendencias, las pautas que nos parecían importantes en la evolución de la economía global. Entonces, el uso de la tecnología en finanzas, el crecimiento del número de dispositivos móviles, sobre todo en mercados emergentes, los cambios que se están dando económicos en África, el poder económico de China y los efectos de una caída del Producto Interno Bruto chino en todo el resto del mundo. Todos esos son temas bastante específicos y son temas de su propio tiempo, porque a los 2 años podemos decidir, o 1 año o unos meses podemos decidir que un cierto tema ya no es tan interesante, lo dejamos de cubrir como obsesión y ponemos nuestra atención en otra cosa. Entonces, eso era el intento de ser relevante, no tratar de cubrir todo, sino de ser lo más relevante a lo que interesa a esa audiencia. Y entonces, una vez alguien me preguntó en Twitter qué son las claves de Quartz y contesté con un tweet que terminó siendo parte de nuestro manual de estilo.
El primer punto, escribir en la intersección de lo importante y lo interesante, es lo que refiere a las obsesiones. Es no cubrir una noticia solamente porque es importante, porque una empresa grande compró otra empresa grande. Eso es importante, pero no necesariamente interesante para quienes no siguen ese sector. Lo cubrimos solo si tiene una relevancia más amplia para el mundo. Entonces, eso es lo que lo hace interesante. Y respetar el tiempo del lector. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esto es del manual de estilo y es algo que enseñamos a los periodistas. El tiempo es el recurso más escaso en el Internet. Por él competimos con todos los demás medios, apps, juegos, películas, canciones y redes sociales. La gente hará clic en nuestros artículos solamente si saben que no les haremos perder su tiempo. Un artículo debe tener algo claro que decirlo con toda la brevedad posible, buscar formas creativas para expresar su punto central, no prometer más de lo que entrega, no hacer un título que luego no corresponde al artículo y darle al lector alguna lección útil, algo que puede aprender. Respetar el tiempo del lector influye en todo, cómo escribes, cómo escoges los vínculos, los links, cómo usas imágenes y gráficos y qué decides cubrir y no cubrir. Este es un ejemplo de cómo eso funciona en la práctica. Es algo que publicamos la semana pasada. Y es un artículo de 74 palabras y una infografía. Y la infografía realmente es el punto del artículo. Dice que básicamente el uso de teléfonos móviles como teléfonos para conversación es más o menos, no está en crecimiento. El uso de datos en teléfonos móviles está en un crecimiento altísimo. Y entonces preguntamos, ¿por qué todavía los llamamos teléfonos? Es una pregunta sencilla, es un punto sencillo, es un solo dato. No es necesario escribir alrededor de esto, como sería la costumbre en un medio tradicional, todo un artículo de 700 palabras, con analistas, con opiniones, con más material. Básicamente, lo único que un lector recordaría de ese artículo sería, de todas maneras, esa infografía. Entonces decimos, ese es el artículo, nada más. Eso es respetar el tiempo del lector, no le hacemos perder tiempo con más material. Una manera en que lo expresamos se llama la curva Quartz. Decimos a los periodistas que tienen que o hacer cosas muy breves, que tienen un solo punto y ya, o hacer cosas más profundas que valen la pena investigar y leer, pero no hacer todo ese material que está en medio, que te dice 2 o 3 cosas, pero no aprendes mucho realmente a profundidad. Es decir, que no escribir entre 500 y 800 palabras, o menos o más. Sí, exacto. Y eso también no solo se mide en número de palabras, sino también en cómo lo hacemos. Entonces, cuando Steve Ballmer, el jefe de Microsoft, renunció, sacamos una nota a los 30 minutos de la noticia de su renuncia, diciendo que básicamente calculamos cuánto las acciones de Microsoft habían subido a la noticia de su renuncia, calculamos cuántas de esas acciones Ballmer mismo tenía y vimos que él había ganado $600 millones solo en despedirse. Eso fue un artículo de 80 palabras. A los 3 días hicimos un artículo mucho más profundo, con entrevistas con ex ingenieros de Microsoft, hablando de la cultura que Steve Ballmer había creado en la empresa, cuáles eran los problemas que enfrentaría su sucesor. Entonces, son los dos lados de la curva, lo breve, rápido, que dice una sola cosa y termina, y lo profundo, largo, que realmente te enseña algo nuevo. Otra manera en que no hacemos perder el tiempo del lector es usar modos visuales de contar. Entonces, cuando en Estados Unidos pusieron en marcha un nuevo trato de migración, una nueva ley de migración, la manera convencional en Financial Times era escribir sobre la ley. Nosotros hicimos un guía visual para migrantes, que son los pasos que tienes que tomar ahora para llegar a Estados Unidos de manera legal. Luego lo hicimos en traducción al español también. También hemos hecho interactivos muy detallados, como este que ganó un premio que muestra la posición de satélites alrededor del mundo. Pero obviamente esa gráfica cuesta trabajo, no lo podemos hacer todos los días. Entonces, también tratamos de impulsar la creatividad
de los periodistas, incluso cuando solo están usando texto. Entonces, una manera más creativa e incluso más humorosa de escribir del trato entre Grecia y sus acreedores en la Unión Europea. Básicamente traducir los documentos oficiales, que son muy pesados, a un inglés de la calle, que es lo que realmente están diciendo. Algo parecido con los continuos artículos sobre los escándalos bancarios. Nosotros mismos nos cansamos de escribir la misma noticia con nombres de bancos distintos acerca de cómo habían hecho algún escándalo u otro con la tasa de cambio. Entonces hicimos básicamente un borrador que decíamos, puedes usar este borrador de artículo para cualquier escándalo bancario, da lo mismo. Una de las claves de esa manera de hacer periodismo es no usar el texto si no es necesario. En el año 2014 publicamos casi 4.000 infografías en Quartz. Y esto lo podemos hacer, bueno, las infografías, uno de mis colegas le gusta decir que escribimos con infografías, en vez de ser como una parte al lado del artículo que es un agregado, la infografía forma casi parte del texto. Hay artículos que escribimos que son nada más infografías. Todas las semanas sacamos un artículo que resume los movimientos más importantes en la economía global de esa semana y el artículo es una frase, una infografía, una frase, una infografía, nada más. Decimos que los periodistas todos son diseñadores. O sea, Quartz tiene diseñadores en su equipo, pero cada periodista tiene que ser diseñador de su propia voluntad, de su propia manera, pensar en cómo organizar el artículo, cómo usar infografías e imágenes, cómo usar el texto para que sea lo más fácil, lo más breve, lo más cómodo para consumir. Para poder hacer esas infografías construimos una herramienta dentro de Quartz para que los periodistas no tuvieran que acceder a un departamento de infografías para hacer una gráfica, sino cada uno hace sus propias infografías. Es una herramienta que construimos adentro. Y que es abierta. Y que es abierta, sí, es open source. Si la quieren utilizar, pues se pueden conectar y utilizar la misma herramienta. Sí. Sí. Entonces, eso lo hace mucho más fácil el proceso. Y luego... ¿Perdón? ¿Cómo se llama? ¿Es DataWrap que utilizaron para hacer? La herramienta se llama Chart Builder. Chart Builder. Está en GitHub, si lo usan. La versión 2, o quizás la versión 3 incluso de Chart Builder fue que en vez de hacer infografías e incluirlas en nuestros artículos, ahora tenemos una plataforma separada donde publicamos las infografías. Entonces tenemos un sitio que es pura infografía, que se llama Atlas. Y cuando un periodista de Quartz ahora hace una gráfica, lo hace en Atlas, lo publica ahí como contenido separado y luego hace un embed, una inclusión, pone un vínculo a esa gráfica en el artículo. Embed se dice embed, yo creo, yo no sé. En castellano, incluido adentro. Sí. Eso implica de que Quartz ahora también es el sitio web y también es Atlas, es ese sitio de infográficas. Y entonces cada gráfica puede tener su propia vida como una pieza de contenido. Respetar el tiempo del lector también implica respetar los hábitos del lector, o sea, dónde lee, cuándo lee, en qué dispositivo lee. Vemos que han cambiado muchos los hábitos, mucha menos gente ahora busca la noticia a una cierta hora del día, la noticia les llega durante el día a través de redes sociales. Esto es muy útil para entre ustedes, los que tienen problemas con su editor, que dice, es el momento en que nos expresamos. Mostrar esto a viejos dueños siempre provoca un susto, pero es la verdad. Sí. También, Quartz es, como dijo Jean-François, Quartz es responsivo, tiene versiones para móviles, tabletas y computadoras. Es el mismo sitio que se ajusta a los dispositivos. Pero hicimos una encuesta de ejecutivos, de lectores como de alto nivel de Quartz. Encontramos que casi 3/4 de ellos, y eso es el año pasado, casi 3/4 de ellos
leían la noticia mayoritariamente en teléfono o en tableta. Y tenemos también un dicho que es Quartz es un API. Ahora, no sé, muchos seguramente saben un API qué quiere decir. Es básicamente es Application Programming Interface, es la manera en que un sitio provee su información para que pueda utilizarse por una otra aplicación. Pero nosotros decimos esto en un sentido un poco más general. Cuando lanzamos en 2012, Quartz era el sitio qz.com, era el Daily Brief, el newsletter, de que voy a hablar un segundo. Estaba en Facebook y Twitter, estaba en Flipboard y empezamos también a hacer eventos, conferencias. Esto es como se ve Quartz hoy. Tiene el sitio web principal, tiene los sitios de India y África, tiene Atlas. Todos esos son expresiones de Quartz. Tiene 2 newsletters, está en varias redes sociales, está en muchos apps. Tenemos millones de lectores ahora que nos leen también en Flipboard, en Google Newsstand, en Apple News, en Pulse, en otros, que ni siquiera llegan al sitio web. Tenemos nuestros eventos, acabamos de lanzar un podcast. El punto que enfatizamos, y esto también enfatizamos mucho con los periodistas, es que Quartz no es el sitio web. Tanto como en los tiempos pasados, los periódicos pensaban que el periódico era el papel y por eso se les dificultaba la transición al Internet. Ahora muchos sitios piensan que el medio es el sitio web y eso también les dificulta la transición a otras plataformas. Nosotros sabemos que en 3 años es posible que poca gente esté leyendo Quartz en el sitio web, tal vez lo estén leyendo en Facebook, en Apple, en otro medio que todavía no existe. Y esa flexibilidad, esa actitud abierta es lo que nos permite seguir avanzando y evolucionando, al saber que Quartz son muchas plataformas. Termino hablando un poco del newsletter, que es de hecho la primera instancia de esa idea. Cuando lanzamos el newsletter era un poco radical porque en vez de estar lleno de vínculos a artículos de Quartz, casi no tiene. Bueno, tiene un 20% que son artículos de Quartz. La mayoría son artículos de otros medios. Y el newsletter trata de ser nada más que un resumen de la noticia importante del día. Llega en la mañana, por email, 5 días de la semana, y lo que te dice es, eso es lo que está pasando en el mundo, que tienes que saber. El punto es que pensamos en el newsletter desde el principio no como un agregado adjunto al sitio Quartz, sino una publicación en sí mismo, algo independiente. Vendemos publicidad también en el newsletter, que así paga por sí mismo, pero el punto era de pensar en el newsletter como otra cara de Quartz, otra expresión, no como algo que apunta hacia el sitio web. Y eso es muy importante porque tenemos por eso una audiencia muy leal de lectores. Incluso yo he conocido mucha gente que me dicen, me encanta Quartz, lo leo todas las mañanas. Y resulta que no saben que existe un sitio web Quartz, solo reciben el newsletter. Y es esa conexión con el medio que para nosotros es muy importante. Con eso termino y podemos ir a las preguntas. Bueno, primero te felicito por la brevedad y la concisión, que es, como acabas de decir, no hay que aburrir a la audiencia y lo hiciste muy rápido. Supongo que hay preguntas y se puede podemos tomar preguntas de la audiencia y bueno, tenemos una en el centro. Buenos días. Agradecerle por la exposición muy clara, muy concisa, y me quedó una inquietud cuando usted se refirió a que le daban en algunos momentos más importancia a las infografías que a los textos. ¿Han ustedes evaluado la incidencia que pudieran tener ustedes, aunado a lo que es el avance de la tecnología hoy, a que cada vez el ser humano tienda a ser más visual que más basado en los textos o en las palabras? No entendí totalmente la pregunta. ¿Que si hemos pensado en qué? En que al ustedes propiciar que sus noticias estén más basadas en infografías, lo hagan en detrimento de los textos o de la palabra hablada o escrita, de alguna manera van cambiando los hábitos del ser humano, lo que la tecnología hoy nos está como empujando de alguna manera.
Yo lo diría al revés. Me atrevo a decir que privilegie la palabra, porque usamos las palabras cuando son importantes. A mí una de las cosas que me agobia es leer un artículo, sobre todo de economía o negocios, donde tienes 2 párrafos que estén llenos de cifras y tienes que ir interpretando las cifras y luego construyendo como una idea en la cabeza de qué representan las cifras. Y yo quiero ver qué significan estas cifras. Y para mí es un mal uso de texto. Nosotros, como decía, publicamos artículos muy breves, también publicamos artículos muy largos. Ese que enseñó Jean-François en nuestro sitio ahora, bueno, no importa. El punto es que es un relato personal de alguien que sobrevivió un tumor en el cerebro, y es la primera parte de 3, y cada parte son como 4.000 palabras. La semana pasada también publicamos un relato de una de nuestras reporteras que sobrevivió al terremoto en Nepal. Estuvo en el Monte Everest. Esa misma semana publicamos un análisis muy largo de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que es un intento en línea de hacer una enciclopedia seria. Muchas palabras, mucho texto. Ponemos mucha atención en editar. Yo soy un editor bastante agresivo, pero el punto es que sí, privilegiamos las palabras, las tomamos muy en serio y queremos que hagan lo mejor posible las palabras. Bueno, lo vamos a dejar acá. Eso era lo que les quería mostrar. Entonces, del video un poquito, a ver si alguien me ayuda, me comenta qué tips podría sacar para escribir bien en la web. ¿Qué tips se le ocurren de lo que hemos visto? Un poquito. A ver, alguien levantó la mano por ahí, pero... María Gabriela, sí. Sí, profesor. Algo que rescato del video es que decía que hay que colocar lo realmente importante y que sea también de interés, o sea, no solamente importante, sino también interesante para el público al que te estás dirigiendo. Y bueno, también como colocar lo necesario, y también hablaron de utilizar infografías, que es importante para poder como resumir bastante lo que quieres decir, ¿no? Eso. Vale, bien. Sí, Javier. Sí, profesor. Yo creo que en el video se mencionaba también el hecho de la extensión de lo que se escribía, ¿no? O sea, si es muy largo y complejo y no llama la atención, no va... Y si el título tampoco va de acorde a lo que del contenido, no va a generar la llegada que se pretende. Ana Domínguez. Profe, también lo de, o sea, que dijo al final, donde que hay un montón de artículos donde te dan un montón de cifras, y en verdad al final no sabes, o sea, no llegas a entender a qué hace referencia estos números, o también dijeron, claro, lo de las infografías, que a veces en verdad llaman mucho más la atención cuando hay imágenes que te ayudan a entender la información, o que te dan más bonito, o sea, el artículo, ¿no? Claro. Ayuda un montón. Arturo García. Sí, profe. Una parte importante creo que era, mencionaba sobre la adaptabilidad de los medios que usas al transmitir ya sea cualquier noticia, porque eso va cambiando en el tiempo, ¿no? Y este video no sé exactamente de cuándo es, pero de hecho ya está pasando. O sea, ya no muchas personas leen la página web, sino les llega el correo o lo leen por Facebook o alguna otra red social. Sí, mira, para que te das una idea, incluso Gideon ya no trabaja, el que ha expuesto ya no trabaja en Quartz, sino ahora es el jefe del MIT Technology Review, que es una revista de tecnología del MIT. O sea, ya incluso Quartz tampoco es que sea ya el supermedio ahora, pero para que veas cómo cambian las cosas. Pero bueno, sí, si alguien quiere comentar algo más, ¿no?
bacán. Algunas cositas, ¿no? que han dicho ustedes y que podemos sacar también del video. El primero es la clave, ¿no? O sea, es pensar en el otro, pensar en el lector. Tú escribes para alguien, no escribes por escribir, ¿no? O sea, uno cuando, no sé, pues quiere escribir algo, escribe su diario, ¿no? Escriben las niñas que escriben en su diario, querido diario, esta mañana me pasó tal, no sé qué, tal, es su propio diario personal, lo escribe para uno mismo, o el que recita poemas, el que hace poemitas ahí, ¿no? Pero no, o sea, alguien que escribe profesionalmente y quiere convencer a una audiencia de algo, ya sea porque, bueno, trabaja en un periódico, lo que sea, pero también porque vende un producto o servicio y quiere generar contenido sobre su marca y tiene, por tanto, que escribir algo sobre ella y crear historias, escribe para alguien, ¿no? Entonces, en principio, la clave es esto, o sea, ojo que el que te va a leer es alguien que está apurado, que compite con un montón de páginas en Facebook, en Twitter, ¿no? en las distintas redes sociales, en YouTube, con videos. O sea, uno en la web piensa que puede escribir lo que sea, pero de todas formas, lo que realmente es limitado es el tiempo del lector y su atención. Entonces tienes que darle algo interesante, algo con lo que aprenda, algo que si se lo puedes decir con pocas palabras, díselo con pocas palabras. Si se lo puedes decir con una imagen, pues díselo como con una imagen, no hace falta poner los números, ¿verdad? Entonces hay que escribir solo lo necesario, ¿no? Lo necesario para que esa persona pues entienda el tema. Pero si es que hay que escribir más o más profundo, también se podría hacer, ¿no? O sea, el mismo Gideon menciona que hay historias muy largas en Quartz porque valen la pena leer y la gente igual sigue leyendo historias largas. Pero cuando es algo que es más profundo, donde hay algo que realmente le interesa a la gente, ¿no? Si hay un verdadero interés, pues la gente leerá más de todas formas, si es que le interesa ese tema. Luego, si usas números, mejor usa un gráfico, ¿no? Que ya también lo he mencionado, o sea, eso de los números es siempre complicado. Bueno, usa un gráfico, usa una infografía, y ya el gráfico te muestra las cosas de manera más clara, ¿no? Sin necesidad de escribir, meter todo en un párrafo, ¿no? Y luego mobile first, o sea, también pensar que en el lector, o sea, el lector él te va a leer básicamente y en su mayoría en el celular, y las estadísticas son cada vez más, o sea, la estadística que mencionaba este señor en la presentación era el 75%, pero puede ser ahora 80, 90%. O sea, la mayoría de gente te va a ver desde el celular, ¿no? Entonces, también el modo de escribir, o sea, si uno piensa, yo por ejemplo, yo he estudiado periodismo, he estudiado comunicación, y en las clases de redacción nos decían, o sea, como para ser breves, ¿no? Para ser breves decían, ustedes, cada párrafo, máximo 5 líneas. O sea, en 5 líneas tú tienes que expresar la idea que quieres, si no es demasiado largo, la gente se va a aburrir, pero cuando yo estudiaba obviamente escribíamos para el periódico, pero ahora 5 líneas es demasiado. Ahora escribes para celular, entonces tu párrafo tiene que ser de 2 líneas, de tamaño de pantalla Word, ¿no? Para que en el celular se vea como de 5 líneas. Entonces, si escribes 5 líneas se va a ver una sábana prácticamente en el celular, ¿no? Entonces, es importante que la gente, entender que la gente nos va a ver en un celular que tiene una pantallita pequeña, aunque sea, pues no sé, 5 pulgadas, igual es pequeña comparada con una pantalla de desktop. Por lo tanto, no hay que enredarse demasiado en la lectura, en escribir, ¿no? Bien. Esta es una intro, ¿no? O sea, escribir es un skill básico. No puede decir, profe, es que yo he estudiado administración de empresas, ¿no? Bueno, pero es como una capacidad, ¿no? Es como
es un skill básico, es básico. No, es que yo estudio ingeniería, imagínense si voy a escribir algo. Bueno, pues apréndelo, ¿no? O sea, es como, no sé, pues saber castellano, ¿no? Saber leer. Es básico escribir y escribir bien y tener una buena redacción. Y de hecho hay un montón de cursos en la web y obviamente con la formación que he recibido de las lenguas, etcétera, también ya tienes una formación básica para que no te enredes, ¿no? Y además en todos los exámenes y trabajos que has presentado en tus 5 o 4 años de carrera, dependiendo en qué siglo estés, esto ya deberías saber escribir algo, pero de todas formas, si uno, no se pues compara a un egresado de una carrera, de una universidad o de otra, y si uno sabe escribir, el otro no, pues es fácil contratar al que sabe escribir, o al que escribe bien, o al que escribe cosas que realmente convencen, o al que tiene creatividad a la hora de escribir. Entonces, es un tema que hay que aprender sí o sí. No es que en esta clase esto le vamos a enseñar a escribir porque es imposible, ¿no? Porque cómo se aprende a escribir esto, pues escribiendo, ¿no? O sea, la única forma, no hay clases teóricas, bueno, te pueden enseñar como truquitos o tips, ¿no? Pero cómo se aprende a escribir, pues coges tu computadora y te pones a escribir, o coges tu cuaderno y te pones a escribir. ¿Y de qué vas a escribir? Pues de lo que se te ocurra, ¿no? O sea, no sé, de lo que quieras, ¿no? De lo que más te guste, de los temas que te atraen. Y a partir de ahí, pues vas mejorando poco a poco. Escribir es una habilidad práctica, o sea, es como aprender skate, como aprender a manejar bicicleta. Solo se consigue con práctica, no hay manera de aprender a nadar, ¿no? No hay teorías. Bueno, sé teorías, digamos, en fundamentos, pero la única forma de aprender a nadar es nadando, tirando. La única forma de aprender a manejar bicicleta, pues es coges tu bicicleta y empiezas a hacer equilibrio, si al comienzo te caes, pero luego te levantas y vas agarrando ritmo, y luego ya es fácil, y luego ya puedes hacer truquitos con la bicicleta, y luego ya puedes correr más distancias, etcétera, etcétera. Igual pasa con la escritura, o sea, es una habilidad práctica, ¿no? Y eso es algo que se consigue con la práctica, no que se consigue con la teoría. Así que nada, les animo a que escriban, a que aprendan a escribir y escriban y tengan una práctica incluso diaria, ¿no? Bueno, escribir, va a dedicarme 15 minutos a escribir todos los días. Bueno, esa persona ha avanzado un montón, ¿no? Ha avanzado un montón y como les digo, es un skill que es muy valorado. ¿Cómo se escribe un poco para la web? Acá hay un par de ejemplos. Este es un medio digital que es como Quartz, pero es más orientado a la política, que se llama Axios. Estos tipos han pensado igual que los de Quartz y dicen, nosotros vamos a escribir esto solamente pensando en dispositivos móviles, ¿no? Y escribir corto y resumirte las cosas. Entonces, la clave es eso, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo para que vean un poco cómo escriben. Esta es una noticia, ¿no? de ayer, donde menciona que Estados Unidos ha alcanzado 200.000 muertes por coronavirus. Como ven, Axios, ¿qué te pone primero? La gráfica, o sea, copia y pega lo mismo que Quartz, ¿no? Pero fíjense cómo está escrito. Es casi una línea por párrafo, ¿no? Te dice lo resumido, y te ponen negritas, por ejemplo, te hace listas, te ponen negritas los primeros párrafos, te da como una ampliación, te dice por qué es importante, te dice algunas cosas entre líneas, pero es una cosa súper, o sea, son expertos en sintetizar la información, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque cuando se ve en un dispositivo móvil, que es así como se vería más o menos, ¿no? Tu línea se convierte en 2 líneas y es más comestible y es más fácil de leer que escribir pues un párrafazo de
de 5 líneas, y esta que tiene 3 líneas o 2 líneas en la pantalla de desktop, en móvil se puede convertir en 4 o 5 líneas, ¿no? Entonces, estos son expertos en escribir para la web, digamos, es un ejemplo de redacción web que está muy bueno, ¿no? Y casi todo, o sea, como ven, tampoco la página es que tenga muchos diseños, muchos adornos, ¿no? O sea, es casi esto, una página súper blanca, ¿no? O sea, donde lo que vale es la noticia resumida. Otro ejemplo, en español, me parece que los de BBC Mundo lo hacen muy bien. O sea, BBC Mundo tiene una característica que sus titulares son súper largos, pero son muy llamativos. O sea, te llaman la atención, y sus historias sí no son cortas, ¿no? A diferencia de Axios, que sus historias son súper cortas, súper resumidas. Las historias de BBC Mundo son largas, pero son interesantes. Y de todas formas están escritas, por ejemplo, esta, ¿no? La colección de cabezas humanas de tribu de Ecuador y Perú fue retirada. O sea, te interesa, ¿no? Dices, mira, eso es de Perú. No sabía que en la Universidad de Oxford, en el museo, había una colección de cabezas humanas de tribus de Perú y de Ecuador, ¿no? Igual, a pesar de que es largo, su redacción siempre usa párrafos muy cortos, ¿no? O sea, BBC Mundo se caracteriza por usar párrafos igual muy cortos, fíjate esta, por ejemplo, ¿no? Es un párrafo casi que es una línea, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en el móvil se ve mejor. Esta de acá, ¿no? O sea, te resume un poquito y te dice, esta decisión dejará de estar disponible. Y ya está, o sea, no se complican con hacer más párrafos o escribir más. A pesar de que, como les digo, es bastante largo porque te explican bien lo de las cabezas, que son usadas como trofeos de guerra, etcétera, ¿no? Y está muy bien escrita, pero sí han pensado en escribir para la web, está diseñada para escribir para la web, que son casi palabras cortas que se van a ver prácticamente en un celular. Se puede decir que es una nueva forma de escribir, que es lo que hay que emplear, por ejemplo, palabras cortas, precisas y conocidas. Por ejemplo, a ver si alguien me puede contestar. Entre fin y propósito, ¿qué palabra debo usar? ¿Fin o propósito? ¿Propósito? No, fin, pues, palabras cortas. Fin, palabras cortas. Entre ave y colibrí, ¿qué palabra tengo que usar? Ave. No, colibrí, ¿por qué? Porque es preciso, pues, o sea, hay que saber mezclar la redacción. No es lo mismo un ave puede ser un cóndor, una gallina también es un ave, pero un colibrí es más preciso, aunque sea más largo, ¿ves? Entonces, también hay que ver la precisión. Entre trabajo y rol, ¿cuál es la que hay que poner? Trabajo. ¿Por qué? Porque es más conocida que rol. Porque es más conocida, efectivamente, ¿no? Entonces, palabras cortas, precisas y conocidas, ¿no? El verbo fuerte y directo, ¿no? Incluso es más corto, es decir, el verbo fuerte y directo. Es decir, aclaró en vez de hizo la aclaración. Ya te has ahorrado 2 palabras más y es más directo, ¿no? Los lectores normalmente siempre nos han enseñado que hay que escribir esto sujeto, verbo, predicado, pero sí en la web y los estudios que se han hecho es que a la gente le llama más la atención la palabra más fuerte al inicio que el resto. Esto lo vamos a ver un poquito después, ¿no? De hecho, se han hecho un montón de estudios de comportamiento de usuario en cómo la gente lee en la web, y se han llevado a muchas conclusiones, ¿no? La primera de ellas es que no es verdad que la gente no lea a profundidad textos en la web. O sea,
a pesar de que obviamente la gente no tiene tiempo, en fin, que está súper distraída, que su capacidad de atención es menor, pues la gente sí lee a profundidad, es capaz de leer a profundidad textos en la web cuando le interesan de verdad, ¿no? Y esto es una señal clara de que a veces la gente se zampa unos hilos en Twitter que son infinitos, ¿no? ¿Por qué? Porque le empieza a interesar, pues le llama la atención, pues le parece interesante. Y bueno, pues son unos hilos bastante largos, ¿no? O es mentira, pues que la gente no solamente lee cosas cortitas, ¿no? De todas formas, sí se ha llegado a la conclusión de que la gente, los párrafos cortos son más leídos que los largos, ¿no? El formato de párrafos largos desestimula la observación. O sea, de arranque también, así como cuando conocemos a una persona y uno dice, no sé por qué, pero este pata me cae mal desde el comienzo porque le he visto la cara, ¿no? O esta chica me cae mal, o este chica me cae bien, o este pata me cae bien. Porque, no sé, pues tenemos algo, hay algo en su cara, hay algo que nos dice que, no sé, que me llama la atención, o por mil cosas, que son casi inconscientes. También un párrafo largo, uno lo lee y uff, su madre, qué feo, o sea, no pienso leer esto. O cuando veo bueno, sobre todo en la gente joven que ve un libro súper gordo, ¿no? Y dice, pucha, ya este tocho no me lo zampo ni a palos, ¿no? Porque te desestimula pues, la observación, aunque lo que puedan decir es súper interesante. Y si uno empieza a leer, también un consejo para los que quieren leer es, bueno, pues cuando empiezan a leer libros, ¿no? Es decir, bueno, pues léete un libro, una novela, por ejemplo, pues léete las primeras 10 páginas, si no te llama la atención, ya déjalo, ¿no? Pero si te llama la atención, pues sigue leyendo, ya está, ¿no? No importa cuántas páginas tengas, la historia te está atrapando, ¿no? Entonces, de todas formas, los párrafos largos desestimulan la observación, o sea, la gente hace que la gente diga, no, yo no voy a leer esto, quizás lo voy a leer para más tarde, ya no voy a leer, ¿no? Luego también se han dado cuenta que después de abrir la página de inicio, los ojos van al texto, no a las fotos ni a la gráfica en primer lugar, cosa que es interesante. Luego que hay dos tipos de lectores, los lectores escaneadores y los lectores palabras por palabra, ¿no? El lector escaneador es prácticamente uno que lo lee como escaneando, ¿no? Para ver qué es cuál es la parte del texto que le interesa porque necesita una información, ¿no? Todos lo hemos hecho cuando hemos hecho algún trabajo, etcétera, y vemos una entrada en Wikipedia y buscamos simplemente la parte clave que nos interesa. Entonces, un lector escaneador, o alguien que no se pelea una noticia que le interesaba porque hay una declaración interesante y lee esa declaración y no se mete en más explicaciones. Pero también hay lectores palabras por palabras, o sea, gente que se ha atrapado con el texto en sí y que de alguna forma quiere seguir profundizando en el tema, ¿no? Ya han captado el interés. Luego la lectura normalmente se hace en F, E y L invertidas. Les voy a pasar la imagen un poco para que se hagan una idea de cómo es la lectura. O sea, es decir, siempre arranca de izquierda a derecha y la gente, una lectura en F, pues lee el primer párrafo, ¿no? Y un poquito en medio, y la L invertida igual, el primer párrafo y solamente la parte de la izquierda, ¿no? Y en E igual, ¿no? Entonces, si las primeras palabras no enganchan, la gente sigue de largo. Entonces, la clave también en la redacción web es que las primeras palabras sean potentes, o sea, tengan una fuerza que hagan que la gente siga leyendo. Y un titular tiene menos de un segundo de atención del visitante. También titulares atractivos, ¿no? O sea, eso también es súper importante. Quizá el titular es de las cosas más importantes que hay. Y saberlo escribir sin engañar a la gente también es importante, ¿no? La otra vez, hace unos días, le pasé al grupo de delegados para que les pasen a todos un curso de Instagram, por ejemplo, ¿no? Y el titular era súper atractivo. ¿Cómo llegar de 0 a 100.000 seguidores en Instagram, ¿no? O sea, el titular es bueno porque no te dice curso y aprende Instagram desde cero. Bueno,
no es tan atractivo. Entonces, si te dice cómo conseguir de 0 a 100.000 seguidores, ya te está ofreciendo una promesa, ¿no? Aunque el contenido del curso puede ser el mismo, que un curso que te diga, esto, aprende Instagram desde cero, o aprende Instagram paso por paso de la manera más fácil posible. Bueno, pues no me está prometiendo nada. En cambio, un titular que me diga, esto, vas a llegar a 100.000 suscriptores, vas a llegar a 100.000 seguidores, no, si me atrae, porque quiero que mi marca tenga la mayor cantidad de seguidores posible. Entonces, entro, ¿no? Entonces, el titular, tener un titular atractivo pues, es clave. Obviamente, tiene que ser un titular que no sea engañoso, ¿no? O sea, si este curso, pues no, si con este curso, con los tips que te da el curso, por decirlo de una forma, no llegas a los 100.000 seguidores, pues no sé, pues lo tienes que demandar al pata, porque está haciendo una promesa que no puede cumplir. Estos son ejemplos, ¿no? De cómo se hace el eye tracking y cómo se ve la forma de F, por ejemplo, la F se ve clarísima, ¿no? De E, ¿no? En la imagen de la derecha, y de L invertida, ¿no? Una L donde la parte de la L, pues, de arriba y luego va bajando, ¿no? Eso quiere decir que la mayoría de cantidad, la fuerza del contenido tiene que estar sobre todo a la izquierda, ¿no? Los ojos tienden igual, la gente, bueno, sobre todo los occidentales, ¿no? Esto leemos de izquierda a derecha. Entonces, la mayor cantidad de palabras de atención pues tienen que estar hacia la izquierda. La usabilidad de un texto es clave, por lo tanto, ¿no? Y hemos visto temas de usabilidad gráfica, pues también hay que ver la usabilidad del texto, ¿no? Si la información de la web es difícil de leer o no responde a una pregunta, o sea, la gente normalmente pues tiene algo que quiere solucionar, pues si no lo encuentra rápido, pues te abandona, ¿no? Y se va a otro lado. ¿Qué formas hay de medir usabilidad? Reconocimiento, recordación y satisfacción subjetiva. O sea, después de... ¿Cómo se puede hacer esto? Pues mediante encuestas, mediante llamadas telefónicas con gente que ya nos conoce, que ya tenemos sus datos, ¿no? Es la única forma. La variable que se utiliza en analítica web es el tiempo promedio del sitio. O sea, mientras más tiempo promedio la gente pasa en una web, por ejemplo, y ese dato sí te lo da un Google Analytics, por ejemplo, esto es mejor, porque quiere decir que la gente se ha enganchado con el contenido, porque te está leyendo. Si tu tiempo promedio de sitio es de muy pocos segundos, pues quiere decir que la gente no ha encontrado lo que está buscando en ese sitio web, ¿no? El reconocimiento es eso, ¿no? Es reconocer que sí has leído una noticia. Por ejemplo, yo me acuerdo hace años, pues les digo, hace 20 años fácil, o 19 años, el diario El Comercio me llamaba porque tenía suscrito El Comercio en mi casa, ¿no? Y me llamaba casi todos los días, una especie de club de lectores del Comercio, una vaina así, pero era para que me llamara el departamento de marketing y un poco revisamos el periódico. Y me decía, ¿has leído esta noticia? ¿Has leído esta noticia? ¿Has leído esta noticia? Y si yo sí, les digo, sí, esta noticia la he leído, me decían, bueno, ¿y qué recuerdas? ¿No? O sea, una cosa es reconocimiento, has leído la noticia de un periódico, por ejemplo, ¿no? Sí, me acuerdo de haber leído esto. Así, ¿qué recuerdas de lo que has leído? ¿No? Entonces, bueno, eso me preguntaban todos los días hasta que ya me harté o quizá cambié de teléfono. Pero es interesante, ¿no? Cómo el diario te está estudiando a sus lectores para ver si efectivamente la gente está leyendo las noticias o qué recomendaciones les puede dar, etcétera, ¿no? El reconocimiento es darse cuenta si ha leído uno eso, recordar es qué recuerda del texto, y satisfacción subjetiva es eso, cómo te sientes al haber leído ese texto, ¿no? Son formas de medir que se pueden hacer a través de encuestas, básicamente es ese tema. ¿Qué conclusiones un poco se llegan, no? Primero, que a la gente le gusta normalmente un lenguaje objetivo, no promocional o de marketing.
en pocas palabras, no me florees, ¿no? Anda directo al grano, ¿no? Los textos concisos, bien editados y cortos, ¿no? El diseño escaneable, el usar listados, por ejemplo, para romper la uniformidad del texto, que no se vea un bloque entero de letras, sino que haya listas o bullets que rompan con la uniformidad del texto. Y la forma de estructurar los textos está más determinada por razones funcionales que por simples razones estéticas, literarias o artísticas. O sea, yo le digo, esto pesa, no sé, pesa Vargas Llosa y me mete un tiro, ¿no? O sea, fue un literato, ¿no? O habrá, es peor todavía, ¿no? Si no han leído Un Mundo para Julius, se darán cuenta que ese pata no usa el punto aparte jamás, ¿no? Y eso pues en internet estaría muerto, pero la gente obviamente pues, disfruta con su obra, etcétera, ¿no? Pero no está para internet, no sé si lo leería Un Mundo para Julius en celular, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de estos tres temas. Esta es una típica redacción promocional, ¿no? Un párrafo súper metido con cifras, ¿no? Y además empieza con una narración promocional, ¿no? Nebraska está llena de atracciones reconocidas, a las que llegan multitudes cada año sin falta, algunos de los lugares más populares son, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se debería hacer una versión final mejorada? ¿No? Y sería más o menos así, ¿no? Un texto que es mucho más preciso, más corto, un texto que rompe, que tiene listados en los que rompe la uniformidad del párrafo, ¿no? Por lo tanto se ve más claro. Un texto que se le ha quitado toda narración promocional, o sea, no se llena de atracciones internacionalmente reconocidas, se le ha quitado todo el floro, ¿no? Entonces, los estudios indican que aumenta la lectura un 124%, es un montón. Es un texto conciso, un diseño escaneable, es más fácil escanear el listado y un lenguaje objetivo. Y aquí está la famosa pirámide invertida, que es algo que los periodistas hemos estudiado en redacción, ¿no? Que muchas veces también hubo una época también en que decían, bueno, pues ya no hay que escribir tanto en pirámide invertida porque lo importante es la creatividad y hay que ser, no sé, pues tener más feeling y escribir más como hacen los escritores de novelas, ¿no? Y es una cosa que por ejemplo, pues, no sé, García Márquez, que era periodista, pues empezó a imponer porque escribía casi narrándote, ¿no? La historia, ¿no? Entonces la pirámide invertida se fue como dejando de lado, ¿no? Y empezó a haber una especie de periodismo narrativo. Pero ahora con el surgimiento de internet ya como que ha vuelto a tomar fuerza la pirámide invertida, ¿no? Lo que se creía pasar de moda era la joya más valiosa ahora para escribir por internet. Y responde precisamente a estos requerimientos, ¿no? De poner contenido en el mundo online, ¿no? Pues que los que no saben qué es la pirámide invertida es empezar el artículo diciéndoles a los lectores la conclusión, o sea, decir lo más importante de la noticia, como dicen los griegos, los 4 W, o los 5 Qs, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado, cómo ha pasado, cuándo ha pasado y por qué ha pasado? Dilo rápidamente, o sea, dilo al comienzo, en el primer párrafo, en los primeros párrafos. Luego, esto empieza a dar información de contexto, ¿no? Empieza a dar párrafos de apoyo y termina con información más de apoyo o sea, pensando que la gente casi
o información que complemente un poco, pero que no sea tan importante, porque ya lo importante lo has dicho en los primeros párrafos. Entonces la clave es un poco eso. Por eso tiene una forma de pirámide, donde la base de la pirámide se dice arriba, ¿no? Y lo más menudo pues se pone al final, ¿no? ¿Qué elementos tiene la pirámide invertida? Pues tiene la entrada o el lead, que sería como el primer párrafo, donde respondas a esas preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, ¿no? De las preguntas básicas de lo que vas a decir, ¿no? Luego el material que explica y amplía el lead, que es material complementario. Párrafos de contexto y finalmente pues material secundario y menos importante, ¿no? El lead es un poco lo que lidera la información y responde esas preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces, con este formato, los lectores desean saber qué pasa tan pronto como la historia empieza a desenvolverse, y es un lector que ha entrado, ha hecho clic en la noticia o en el post, ¿no? Porque está interesado, por lo tanto ya me llamaste la atención, ya entré, ¿no? Entonces quieren saber rápidamente, no quiere que te adornes con tantas cosas, ¿no? Entonces, si es interesante, se irá prestando más anterior y leerá un poco más. De otra forma, se irá a otra parte, ¿no? Entonces, la gente está como muy ocupada para detenerse en algo que no te da una recompensa rápida, ¿no? Esta es un poco la forma de la pirámide invertida, el nivel básico, ¿no? El lead, el cuerpo y las cosas menudas a medida que se va desarrollando, ¿no? Es un poco la redacción en la web y el uso de la pirámide invertida tiene que ver un poquito también como en la conversación ocasional, ¿no? ¿De qué trata la película, no? Cuando te le preguntas, oye, he visto una película, bravaza, tal, no sé qué. Así, cuéntame de qué trata. He visto una película en Netflix, tal. Y claro, hay gente que te resume, no se trata de contar, hay gente que provoca matarlos porque te cuentan toda la película, ¿no? Pero la idea es que uno le resuma la película. Mira, se trata de, no sé, de una pareja que se va a vivir al bosque y de repente pues sale un monstruo y lo que tratan de hacer es, pero mira la que bravazo y tal. No, ya está, o sea, cuéntala pues en 30 segundos, pues contarle la película, sin decirle, sin spoilear tampoco, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Dime lo más importante al comienzo y luego ya, si la gente, ay, no, pero dame más detalles, ¿qué más sigue? ¿Quiénes son los actores? Tal, entonces ya le vas diciendo, ¿no? Igual pasa en la web. O sea, la gente cuando está buscando algo, quiere una información concreta y determinada, pues no la enredes con más cosas. La longitud de los textos, ¿qué tan largos tienen que ser los textos? Bueno, eso depende. Y depende mucho de muchos factores, ¿no? Normalmente un artículo corto, 600 palabras ya no es tan corto, pero como decía Gideon en el video que hemos visto, un artículo depende de lo que quieras decir. Y había artículos cortos de 74 palabras y una imagen y ya está, y con eso ya has dicho la noticia, has dicho la cosa interesante que querías contar, ¿no? Pero un artículo de 600 palabras, más o menos un tiempo de lectura de 3 minutos. Hay artículos más largos, ¿no? 2000 palabras, que ya es un buen tocho. Y su tiempo de lectura son más o menos 10 minutos. Y lo que dice Quartz, ¿no? No escribimos nada entre 500 y 800 palabras, ¿no? Porque es como, si puedes decirlo algo con menos de 500 palabras, pues dile. Si necesitas profundizar más, pues escribe más palabras, ¿no? Medium, que es una página donde uno puede sacar su cuenta y escribir lo que se le dé la gana, como una especie de blog,
¿no? Y bueno, hay mucha gente que tiene su cuenta en Medium porque son artículos largos, súper profundos, interesantes, ¿no? Ellos dicen que 1600 palabras es el promedio ideal. Bueno, porque ese medio en concreto se caracteriza por eso, por tener artículos interesantes, largos, que pegan, ¿no? Por poner un ejemplo, había un compadre que puso con el tema de la pandemia y se ha hecho más o menos conocido. Es un tipo que habló de una especie del martillo y el guayno, ¿no? Una especie de teoría de cómo se debe controlar el coronavirus, ¿no? Pues qué acciones tiene que hacer el gobierno, etcétera, etcétera. Y el pata es un analista de datos que trabaja en Silicon Valley, peruano. Y claro, se escribió un artículo súper largo y fue súper compartido, porque un artículo largo, pero realmente interesante, ¿no? Entonces, como les digo, la longitud del texto depende. O sea, si el artículo es, oye, esto me llama la atención, y genera influencia, ¿no? Y ahora el pata es una especie de influencer en el tema del coronavirus, sobre todo en el manejo de cómo se manejan los datos en torno a la pandemia. Leomos, que es un servicio de search engine, de SEO, ¿no? Donde orienta un poco a las empresas cómo tienen que escribir o cómo tienen que hacer sus artículos para que sean puestos con mayor facilidad en Google. Dice esto, ¿no? Un artículo entre 1800 y 3000 palabras tiene 15 veces más posibilidades de ser enlazado que uno de 600, ¿no? Porque uno normalmente tiende a compartir cosas que realmente son interesantes y profundas, aunque la gente no lo lea a profundidad o no se lo lea todo, pero la gente también, para parecer interesantes, te comparte cosas que, aunque no ha leído del todo, dice, bueno, te estoy poniendo acá un tema que es importante, ¿no? Y además porque es largo, ¿no? Y luego Google también entiende eso, que entiende que un artículo largo es más valorado que un artículo corto, porque entiende que tiene más profundidad. Por eso mismo, las entradas de Google muchas veces aparece Wikipedia en primer lugar. ¿Por qué? Porque Wikipedia pues, tiene una información casi enciclopédica, casi más completa que cualquier otra página sobre un tema determinado. Entonces, por eso Google pone en primer lugar esos artículos más largos, ¿no? Voy a poner un ejemplo sobre esto, ¿no? De escribir artículos largos. Voy a entrar ahorita a la web. Ya hay dos ejemplos. Voy a ponerle dos ejemplos. Uno es la página de Neil Patel. Neil Patel es un pata que es experto en marketing digital, en SEO. Uy, se me ha ido el mouse, ya está. Acá. Vamos a poner el blog, que no sé dónde está el blog de Neil Patel. Ha cambiado todo su contenido, este pata antes no era así, pero bueno. Cómo construir un chatbot para e-commerce, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo redacta él? Él igual redacta lo redacta súper, o sea, párrafos cortos, pero muchísimas palabras. O sea, si se dan cuenta, el texto es súper corto, mira, 3 líneas, 2 líneas, ¿no? Usa listados para romper el texto, pero usa subtítulos, pero es largo. Él escribe siempre largo. O sea, te agota el tema con el tema del chatbot. O sea, acá vas a encontrar, realmente no te va a decir una cosa, no te va a responder en 3 párrafos. O sea, te va a dar la información más completa posible. Y por eso es largo.
Y por eso su contenido siempre Google lo pone en primer lugar. Y el pata es un experto SEO y tiene varios seguidores, etcétera. Y es el que tiene el curso este de cómo llegar a 100.000 seguidores de Instagram, ¿no? Pero como ven, el texto rompe mucho la uniformidad con listados, con negritas, ¿no? Con subtítulos, con imágenes, ¿no? Te pone tips. O sea, el tipo escribe muy bien. Y concluye, ¿no? Y luego esto te deja un call to action. O sea, estudia muy bien los textos. O sea, no escribe cualquier cosa. Acá está el pelado este. Es un artículo que es más fácil que sea compartido por lo largo que es y porque realmente tiene mucha información y Google detecta eso también. Y otro era la del Huayno y el, a ver si lo encuentro. El Huayno, sí, el Huayno y el no sé qué. El martillazo del Huayno, que ese es el artículo que escribí este pata que se llama Ray Yasser Burjun Espinosa, que es un peruano, aunque se llama Ray Yasser, ¿no? Y que su artículo influyó muchísimo en Twitter, e incluso el presidente lo invitó, pero no hizo nada, ¿no? Resumen y puntos principales, ¿no? Esto que es lo que vamos a descubrir en este artículo, es un resumen. Te dice que es R, ¿no? R es como la variable, el número de reproducción de una enfermedad infecciosa, qué significa, qué pasa si es... El tipo hace un análisis súper completo de dónde estamos. Este artículo se escribió el 3 de mayo, por si acaso, ¿eh? Pero influyó muchísimo en entender cómo estamos, qué estamos haciendo con la pandemia, qué opciones había que hacer, el tema de si valía la pena la cuarentena o no, el uso de data. Como ven, es un artículo súper completo, ¿no? Y súper profundo. Pero escribe corto sus imágenes, etcétera, y usa una plataforma que comparte de otros lados, como es la reproducción de código. En fin. Fue súper influyente y un poco usa lo mismo para la web. O sea, es un artículo que vale la pena compartir. O sea, no es algo necesariamente, no porque sea corto quiere decir que hay que compartirlo, ¿no? Luego hay una figura que también se llama la pirámide invertida horizontal, ¿no? Que es adaptar la pirámide invertida al modelo FEOL que se usa en la web. O sea, que quiere decir que las primeras palabras o el primer tercio del título deben ser las que deben ser las portadoras de información, ¿no? Y eso también se tiene que hacer extensivo a los comienzos de párrafos, a los intertítulos, a los subtítulos que separan bloques temáticos, ¿no? Y de alguna forma también se podría usar eso para cambiar el orden de los elementos de la frase, de forma que comience con las palabras más relevantes o las palabras que llaman más la atención. Este es un ejemplo de pirámide invertida horizontal, ¿no? La pirámide invertida tradicional, pero en cada párrafo una especie, como ven acá en la parte de la izquierda, una como piramidita, ¿no? Una flechita, ¿no? Que la parte de la izquierda es lo que tiene lo más importante de la información y la parte de la derecha lo menos importante, ¿no? Para ponerles un ejemplo colombiano, los dos son ejemplos colombianos, es esta, ¿no? Un ejemplo de redacción dice: Sociedad Barranquillera conmocionada por golpiza a mujer en Country Club. Entonces, mover el contenido más potente hacia la izquierda podríamos cambiarlo por golpiza, ¿no? Golpiza es una palabra más fuerte que Sociedad Barranquillera. Entonces, pone la palabra golpiza hacia la izquierda y en primer lugar. Golpiza mujer en Country Club. Suena a diario esto sensacionalista, pero es un poco... esos diarios son expertos en hacer eso. O sea, el Trome es experto en hacer eso.
¿no? Es llevar las palabras más fuertes al primer lugar. Golpiza mujer en Country Club, conmociona sociedad barranquillera. En este caso, pues el complemento circunstancial se vuelve el sujeto, ¿no? Como les decía, no necesariamente hay que poner sujeto o verbo predicado, sino que a veces el complemento circunstancial se puede volver sujeto. ¿Por qué? Porque esa circunstancia puede ser más importante, puede llamar más la atención en el inicio del párrafo. Entonces, la gente pues lo va a tomar más presente, lo va a tener más presente y lo va a leer. Otro ejemplo, ¿no? 2 personas heridas por atentado contra la estación Transmilenio en el sur de Bogotá. Entonces, la primera, 2 heridos por bomba incendiaria, o bomba en Transmilenio deja 2 heridos. Incluso en la palabra bomba, no simplemente atentado, ¿no? O atentado con bomba incendiaria. Esa palabra pues es mucho más fuerte que ni siquiera mencionarla, ¿no? El complemento circunstancial se vuelve sujeto, o más cerca al complemento directo por lo menos, ¿no? Son ejemplos de llevar la información hacia la izquierda. ¿Qué más cosas de pirámide invertida que pueden servir? Los 2 puntos, el uso de 2 puntos, por ejemplo, es un recurso súper válido. Yo pienso que se está usando un montón, pero sigue siendo válido para llevar a mano a la izquierda las palabras más portadoras de la información. La RAE dice sobre los 2 puntos que detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Entonces, es lo que te ayuda un montón para luego marcar el tema y luego llamar la atención a lo que sigue, ¿no? En cambio, ¿qué palabras no funcionan? Pues los artículos, por ejemplo, ¿no? Expresiones de enlace, sin embargo, ahora, de acuerdo, ahora bien, atribuciones de citas, son cosas que en la redacción tradicional se usan para empezar un párrafo, pero si queremos mover todas las palabras importantes hacia la izquierda, lo mejor es no mencionarlas o ponerlas luego, más a la derecha, ¿no? Pues primero poner la declaración y luego poner de acuerdo con, así declaró tal persona. Este es un ejemplo del comercio, por ejemplo, de cómo, fíjense en todas las noticias, de las noticias que tiene, hay 4, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 noticias. 7 noticias, 4 tienen 2 puntos. Usan los 2 puntos para llevar hacia la izquierda la cosa más importante, ¿no? Vizcarra sobre deudas a empresa de la zona. Entonces ya tú sabes que Vizcarra va a decir algo sobre la deuda de empresa de la zona, 2 puntos, ya prescribiéndose lo más conveniente, etc. Martín Vizcarra, ya sabes que va a hablar de Martín Vizcarra, del caso de Richard Swing. Elecciones de 2021, también está marcando el tema. Te marca el tema y te llama la atención sobre lo siguiente. Vuelos internacionales. Te pone de frente el tema sobre lo que va a hablar. Entonces, para eso sirven mucho los 2 puntos. Es un recurso que el comercio lo utiliza, la mayoría de medios lo utilizan muchísimo para llamar la atención y para que la gente haga clic. Luego, romper uniformidad del texto, ¿no? Lo que hemos visto en los ejemplos, el ejemplo de Neil Patel, por ejemplo, ¿no? Cómo hay elementos que rompen el texto, intertítulos que identifican bloques temáticos, subtítulos, ¿no? Cada bloque temático podría ser presentado usando una pirámide invertida también, donde pones al comienzo del bloque temático la parte más importante y luego lo vas poniendo cosas menos importantes. Enumeraciones, listas también que rompen y puedes arrancar con negrita, títulos, lo hemos visto en Axios, lo hemos visto en la página de Neil Patel. Uso negritas, enlaces y párrafos cortos, ¿no? Para profundizar párrafos cortos en general. Y una cosa también que es importante es el uso de enlaces. Yo creo que me he perdido una parte. Voy a retroceder porque eso no lo he dicho. Me he perdido una parte. Con razón yo decía, qué raro que no les he hablado de este tema. Voy a ponerles acá un poco después del ojito de textos, pero claro, a veces también no necesariamente hay que escribir súper largo o agotar un tema porque podemos usar los enlaces para profundizar,
¿no? O sea, podemos usar un link para profundizar un tema, y si la gente quiere leer más, pues ya entrará a ese link y luego entrará a otro link y usará esa economía de los enlaces para meterse y profundizar más en el tema, ¿no? Entonces, lo mejor es eso, ¿no? Suministrar, si hay información suplementaria, pues usa los enlaces, usa los links, ¿no? Vas haciendo una revelación progresiva. Y este es un ejemplo de Enrique Dans, que no me gusta cómo escribe, porque escribe siempre unos párrafos súper largos, pero sí usa un montón de enlaces, o sea, de tal manera que uno se entera que hay declaraciones que no está mencionando, pero que te deja el link como para que si quieres saber qué han declarado sobre ese tema, pues haces clic en el link y ya te enteras con más profundidad del tema, ¿no? Ese es un tema que les quería decir, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, Twitter, ¿no? Twitter se ha convertido en una herramienta súper importante y te permite tener una capacidad de resumen. Un tuitero tiene una capacidad de resumen y puede servir mucho para escribir en cortos, ¿no? O sea, decirlo todo en 140 caracteres o menos, ¿no? O sea, te resumo el post en muy pocas cosas. A veces el problema es que los hilos ahora pues se han como vuelto como el texto largo, pero tiene que ser súper atractivo para que la gente pueda empezar a seguir un hilo o contar una historia súper bien contada, de tal manera que la gente sigue el hilo. Pero la capacidad de Twitter inicial, porque ahora también ya han cambiado los caracteres, también era muy poderoso decir, oye, dímelo algo, pero de manera resumida y de tal manera que yo me entero de lo principal, con 140 caracteres o menos. Eso también es súper valioso a la hora de escribir para la web, ¿no? Y ahí está pues un tweet de un periodista cuando se murió Michael Jackson, ¿no? El corazón de Michael hizo pop, ¿no? Y ya está, o sea, súper ingenioso, creativo, gracioso, ¿no? Que no hay que burlarse de la muerte de alguien, pero es gracioso, ¿no? Y tiene que ver con el tema del momento que pasó en ese rato, ¿no? Entonces, aprender a escribir en corto con Twitter pues puede ser también muy interesante para eso. Y ya está. Con esto, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Si no,